Buenos días, ¿cómo están? Esto es Psicoanálisis con Contreras y hoy vamos a hablar de un tema distinto, diferente. Para ello hemos invitado a nuestra amiga desde Panamá, a la licenciada Cristina Martínez. Ella es psicóloga por la Universidad Católica de Santa María de la Antigua, así se llama. Y bueno, ¿qué tal, Cristina? Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Bueno, aquí agradeciendo este espacio para poder conversar un poquito acerca de este tema que es un poco diferente a lo que usualmente se presenta. Así que nada, muy contenta de estar aquí compartiendo. Cristina, siempre comienzo por la pregunta obvia. Acuérdate que soy psicoanalista y a veces nos interesa saber un poquito sin ánimo de hacer un análisis salvaje, sin invadir la privacidad del profesional. Más allá de las razones académicas, profesionales, ¿cuál fue tu razón personal, si se puede contar, que te llevó a interesarte un poco en esto de la disciplina positiva? Bueno, en verdad hay dos razones principales. La primera es que pues dentro de la carrera de psicología nosotros estudiamos, tenemos dos materias. Una es de psicología social y otra es trastornos comunitarios, donde hablan de temas como un poquito más complejos de la violencia, el abuso y se da también el tema de la violencia intrafamiliar. Entonces, uno siempre como que piensa que es como el papá le pega a la mamá, hay violencia entre las parejas, pero realmente nos damos cuenta que la crianza tradicional también es un tipo de maltrato, por ejemplo, el pegarle a los niños como una manera de castigo, el elevar la voz, y mucha gente como que repele ese concepto cuando uno le dice como que no, es que esto en verdad es maltrato, pero a mí sí me gusta llamarlo por su nombre, porque así podemos generar un cambio. Entonces, cuando yo me di cuenta que esta crianza tradicional, que es lo que mis papás hicieron conmigo, porque era lo que se conocía, y esto Ujú, sí quiero así es. aclarar, que no es desde la culpa que se quiere que las personas se sientan culpables y se sientan mal por lo que hicieron en su momento, sino más bien desde tomar conciencia y hacernos responsables de cómo queremos hacer ahora las cosas. Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, mi hermana, ella es psicóloga también, es mi hermana Mira, mayor. Y pues como todos los hermanos menores, vemos a los hermanos mayores como un ejemplo a seguir. Entonces, ella se adentró en disciplina positiva y fue al día a día comentándome, no, apliqué tal herramienta, ella es teacher igual que yo, con tal niño que hizo esto y me fue comentando poco a poco y yo me fui dando cuenta que en verdad funcionaba y que en verdad creaba un cambio de cómo se hacían las cosas. Entonces, pues ya conversando más con mi hermana, nos fuimos adentrando en esto juntas y ella ha sido como mi mentora y me ha ido como que motivando a ujú. aprender. En todo caso, ha habido como dos escenarios, ¿no? El modelo referencial, modelo identificatorio con tu hermana, y esto, ¿no? De la crianza. Ahora, Claro, disciplina es un término, una palabra que tiene una connotación semántica antigua, ¿no? Eso es, la disciplina es un término que se usaba mucho, era parte de otras generaciones. Y como usted sabe, mi querida Cristina, los papás han evolucionado, pues, ¿no? De un manejo autoritario, tradicional, a lo que ahora es un manejo muy permisivo, un padre, entre comillas, mal entendido democráticamente. Entonces, cosa es la disciplina positiva, sí, sí. Cristina? La verdad es que la disciplina positiva lo que busca es un ambiente de amabilidad y firmeza dentro del respeto mutuo. Entonces, lo que se quiere es que se entienda que no hay como una jerarquía de yo estoy por encima de ti porque soy el adulto o porque soy el jefe en un tema organizacional o porque soy la maestra, sino que más bien es tanto tú como yo merecemos respeto y somos merecedores de dignidad y que se respete esa dignidad. Entonces, mucha gente confunde la disciplina positiva con dejar a los niños hacer lo que quieran y es todo lo contrario, es de cierta manera tener límites claros, pero a la vez que esos límites sean
sean puestos con amabilidad, siempre dentro del respeto. Entonces es como la diferencia que se quiere Mm, hacer. me gustó esa palabra, ser firme, pero amoroso, afectivo, ¿no? Sí, sí. Antes de entrar a los detalles ya metodológicos, la pregunta de siempre es, bueno, ¿y este modelo, este enfoque en educación, en psicología educativa, quién lo inicia? ¿Cuál es el contexto que posibilita su emergencia, ¿no? Como enfoque. Sí, bueno, la verdad la creadora de la disciplina positiva como tal del programa es la psicóloga Jane Nelson. Esto fue en 1988, hace ya 37 años, y también junto con la educadora Lynn Lott, que ellas dos crearon el programa. Sin embargo, está basado en las teorías de Alfred Adler, que él fue un psicólogo de Austria y que él promovía o trajo los conceptos del sentido de pertenencia que todos tenemos y el colaborar como una comunidad. Y también se basa en que él tenía un amigo que se llama Dreyfus. Él aplicó esta teoría de Alfred Adler a la educación y a la crianza. Entonces, ellas, tanto la psicóloga como la educadora, toman a estos dos teóricos y toman sus teorías para entonces implementar ya un programa estructurado con herramientas específicas para casos específicos, eh, y forman lo que es la disciplina positiva. Mira, qué interesante, ¿no? Alfred Adler fue pues uno de los discípulos, primeros discípulos de Freud de la El sociedad de los Freud. miércoles. Bien, vamos entonces ahora a la parte, digamos, teórica. Pero hay que darle una mirada, digamos, amigable. ¿Cuáles son los fundamentos? Ya me explicaste un poco la definición. Ahora, ¿cuáles son los pilares, los ejes en el cual descansa este enfoque? Para luego entrar ya a la parte de herramientas, metodología. Sí, claro. Bueno, realmente la disciplina positiva tiene 10 principios. Entonces los voy a mencionar así por encimita y si en algún momento surge alguna pregunta o algo de cada uno de los principios, podemos adentrar un poquito. Bueno, primero es que todo comportamiento tiene un propósito y esto va de la mano con lo que decía Adler, que nosotros necesitamos pertenecer, buscamos conexión y que también buscamos el sentido de valía, que somos parte de algo y somos parte importante de esa comunidad. Por otro lado, tenemos el principio de las relaciones horizontales, que es lo que te mencionaba ahorita de que no hay como una persona sobre la otra, sino más bien que cada persona tiene derecho a la misma dignidad y al mismo respeto, así sea papá, hijo, teacher, alumno, etcétera. Por otro lado, también está esta palabra alemana que no existe en otro idioma. Es más o menos la pronunciación correcta, te la debo porque el alemán no es muy fuerte, Ni el mío pero tampoco. sí, sí, se pronuncia así como Gemeinschaftsgefühl, que es sentido de comunidad. Y es que la disciplina positiva fomenta el que somos parte de una comunidad y no solo la comunidad nos aporta a nosotros, sino también nosotros aportamos a esa comunidad. Ujú. Por otro lado, está lo que es la enseñar habilidades para la vida. En los colegios, por ejemplo, es importante enseñar las matemáticas, la historia, la geografía, pero también es importante enseñar estas habilidades como la comunicación asertiva, el manejo de emociones, la resolución de conflictos, que es tan importante para la vida Mm, diaria. mm. Em, y Cristina, sí, disculpa que te decir. interrumpa. No, no, Yo no te soy preocupes. a veces un... No dejo hablar a las personas, pero si no se me va la idea. Mira, cuando Sí, hablabas de sí, súper. este término alemán de Alfred Adler, yo he sido psicólogo social cognitivo por muchos años y se habla de sentido de pertenencia para Correcto, la participación comunitaria. O sea, así es. estamos hablando de un tema más social, ¿no? La gente solo se puede involucrar, solo puede hacer cosas. No hablo de emprendimiento, hablo de acciones sociales en un beneficio comunal cuando su acción descansa, tiene como asidero, como acicate, el sentido de pertenencia.
Y mira, qué interesante lo que tú hablas, ¿no? En la crianza positiva, ese es un fundamento. Ahora, lo otro que sí, perdóname, no es que quiera cuestionarlo, yo desconozco, por eso te he invitado para que nos ilustres un poco, esto de la jerarquía, porque muchos estudiosos de la familia señalan justamente parte de la crisis familiar no es solo la permisibilidad, sino la pérdida de autoridad y los roles, que por hablarlo, y disculpa si discrepo, no son horizontales, hay cierta verticalidad, ¿no? El papá no puede ser amigo de su hijo, puede tener una relación Claro. amistosa. Pero cuando tú dijiste un tema horizontal, sin jerarquías, tal vez se puede malinterpretar, ¿o qué quisiste decir? Ahora sí quisiera que profundizamos ese aspecto que es un poco polémico. Sí, sí, sí. Bueno, realmente, efectivamente, sí hay, como quien dice, posiciones dentro de la familia. Cada uno cumple su rol, cada uno es parte de un conjunto, de un sistema. Sin Ujú, embargo, cuando se habla de relaciones horizontales, nos referimos al tema del respeto y la dignidad. Es verdad que, por ejemplo, la experiencia de un padre no es la misma experiencia de un hijo adolescente o de un niño, y por eso, por esa experiencia, el padre dirige, orienta, pone límites. Sin embargo, si, por ejemplo, estamos en una discusión, y el padre le grita al niño, es faltar el respeto del niño y la dignidad, porque está alzando la voz, está perdiendo el control. En cambio, y usualmente se toma como algo normal, como que, bueno, es que él es el papá, entonces puede gritar, o puede gritarle al niño, puede pegarle porque es el papá o es la mamá. Pero si el niño hace lo mismo, entonces ahí sí es una falta de respeto. Entonces, ¿cómo le enseñamos a los niños si a mí me llaman de la escuela, por ejemplo, y me dicen, no, es que tu hijo le golpeó a alguien, pero yo le golpeé a él el otro día porque no hizo lo que yo le estaba pidiendo que hiciera? ujú. Entonces, ¿cómo yo le enseño a mi hijo a que sea respetuoso y trate a todos por igual y con dignidad si no le doy ese mismo ejemplo en cuanto a yo criándolo a él? Entonces, es más que todo esto, no es que el niño me va a faltar el respeto porque somos amigos, porque yo no soy su amiga, soy su mamá, o yo no soy su amiga, soy su teacher, pero ambos, tanto él como yo, merecemos el mismo respeto y dignidad dentro de la relación. Entonces yo sí le voy a llamar la atención, pero desde la calma, desde una manera de buscar Mm, soluciones y no de una manera punitiva. claro, es como estás haciendo referencia a la coherencia que debe haber en la función. Total. Pero bueno, te he interrumpido, discúlpame, estabas hablando un poco No, de los no. fundamentos, No, me estaba encanta interesante. que se hagan estas preguntas para aclarar, ¿no? Porque sí, como comentaba, sí hay un rol que cada uno debe cumplir. Sin embargo, es todo desde la misma dignidad y respeto que merecemos como seres humanos. Y bueno, otro de los principios fundamentales de disciplina positiva es entender el poder de la percepción y de la interpretación. Es decir, que cada situación, podemos vivir la misma situación tú y yo, pero la vamos a percibir e interpretar de manera distinta. Entonces, la disciplina positiva toma eso, que viene pues obviamente desde la psicología, que cada individuo percibe e interpreta la situación de manera distinta y lo toma en cuenta, y así las herramientas van a variar dependiendo de la individualidad de cada persona. Em, por otro lado, tenemos el animar en lugar de elogiar. Y este creo que sí es algo que por lo menos a mí me ha costado muchísimo en la práctica, porque usualmente un niño nos trae un dibujo y es, wow, qué bonito, te quedó Mm, espectacular, elogiar el resultado. Pero desde disciplina positiva, no es que ese esté mal, o sea, podemos hacerlo, elogiar el resultado y decir que le quedó muy lindo, pero también es ver el proceso de lo que el niño creó. Por ejemplo, wow, lo hiciste con tus manos, vi que te costó no salirte de la línea, para que entonces y me he dado cuenta que cuando aplico esto de animar el proceso, los niños buscan más como enseñarme más dibujos, por ejemplo, o se sienten más capaces porque
elogié fue el proceso y no solo el El resultado. resultado, ¿no? Es como Ujú. describir las competencias que estuvieron cristalizadas en ese resultado, ¿no? Más que, ya, perfecto. Sí, sí. Interesante, interesante. Dale, dale, por favor, Cristina. Sí, sí. Entonces, por otro lado está lo que hablamos del respeto mutuo, que eso creo que ya ha quedado como bastante claro, que todos merecemos respeto por igual. La amabilidad y firmeza al mismo tiempo. Esto es importante porque no es que el niño va a hacer lo que quiera, ni tampoco que la firmeza va a estar siempre, en todo momento, de una manera directiva y autoritaria, sino más bien es como, de cierta manera, imponer, no es imponer límites, sino conversar esos límites desde antes para que el niño anticipe o la persona sepa qué se espera de él y cuando, digamos, esos límites se cruzan o la persona no siguió el límite, corregirlo de una manera amable. Por ejemplo, si el niño no quiere recoger porque ya terminó de jugar y está cansado y dice que está cansado y no quiere recoger, es, entiendo que estés cansado, a mí también me cansa jugar mucho, pero si no recogemos, los juguetes se pueden perder. Vamos a hacer algo. ¿Te parece si yo recojo las muñecas y tú recoges los carritos? Entonces el niño viene y es como, ya tiene una ayuda, ya no es, tienes que recoger porque yo digo que tienes que recoger y punto. Y vamos de una vez como al castigo también. Si no recoges, entonces es como eso, la amabilidad siempre acompañada de la Ujú. firmeza, porque no es la permisividad de todo lo que el niño quiera, y también teniendo en cuenta que hay límites que son flexibles y hay otros que no, por ejemplo, los Ujú. que vienen Justamente, Cristina. de la Hay mucha gente que seguridad. dice, perdón, hay mucha gente estudiosa que dice, la familia no es una democracia, no trabaja por consensos ni por votos, o sea, estás de acuerdo, a ti qué te parece. Mira, ¿quieres ir donde tu abuela? ¿Quieres comer verduras? ¿Quieres levantarte temprano? Estoy exagerando, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ahí creo que los papás postmodernos, los papás están en una encrucijada, porque me incluyo, venimos de hogares autoritarios por tradición, no tal vez por disfunción, Claro. que así se enseñaron igual, salvo esta nueva generación. Entonces, ¿cómo pasar a, o ya pasaron al otro lado, ¿no? De casi, casi poner todo pues en consenso, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, ¿no? Cuando le compras la ropa a un niño chiquito, tú le compras y dale, ¿no? Que es pequeño, a menos que sea un adolescente. Pero ahora hasta los pequeñitos eligen la ropa. Entonces, ¿cuál es la línea? ¿Cuál es el límite? La frontera entre ser permisivo y ejercer autoridad. Entonces, a mí, con la vergüenza del caso, me cuesta trabajo a veces diferenciar. Bueno, tú eres la Definitivamente. especialista, amiga Cristina, ¿cómo serían esos casos? Sí, bueno, realmente como comentas, sí es difícil porque tenemos como ese chip ya implantado de cómo nos criaron a nosotros y cómo lo hicieron con nosotros y pues lo aprendimos de esa manera. Lo importante es, por ejemplo, con los niños, e incluso con los adolescentes, ofrecerles opciones limitadas. Por ejemplo, si el niño va a decidir, digamos, qué comer dentro de las opciones que se pueden o que la mamá preparó, por ejemplo, o el papá preparó. ¿Quieres huevo o quieres, no sé, jamón con verduras? Entonces, dos opciones, no más, porque si uno le pregunta a un niño, ¿qué quieres comer de desayuno? Bueno, yo quiero pancake con chocolate y cupcake, y Galletas, así. así. Entonces, es siempre ofrecer opciones limitadas. Por ejemplo, lo de la ropa me pasaba mucho, esto es una experiencia personal, que cuando yo iba a comprar ropa chiquita, yo escogía algo y mi mamá decía, no, eso no, no me gusta. Y al final me terminaba comprando lo que ella quería. Entonces, más tarde era un problema porque yo no me quería poner esa ropa. Entonces, siempre desde las opciones limitadas, como que, mira, está este y este. ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál prefieres? Porque al final la manera de vestir, la manera en que los niños aprenden a comer,
también tiene que ser orientado por el Mm, adulto, porque es verdad, una niña mm, pequeña, por ejemplo, eh, no va a vestirse, digamos, no sé, con algo que es para adultos. Yo recuerdo que algo que me gustaba mucho era usar tacones, y ni siquiera mm. habían tacones de mi talla. Entonces, es como eso, ¿no? Ofrecer opciones limitadas dentro de las Limitadas, ¿no? posibilidades. Mira, qué Exacto. interesante. No, no pretendo hacer metafísica ni filosofía de lo que dice, pero hay un principio, ¿no? La libertad se ejerce con límites. Así No hay una es. libertad así en ese campo, digamos, circunscrito a impedimentos, restricciones. Bajo ese principio, obviamente, son las alternativas que yo te puedo dar, pero Así no es. tienes un margen inmenso de hacer lo que tú quieres. Está bien, está bien. Sí. Interesante. Cristina, por cuestiones de tiempo, ¿tienes ahí un par de fundamentos interesantes para compartir, para luego pasar a las herramientas? Sí, sí, claro. Y bueno, ya los que nos quedan sería los errores son oportunidades de aprendizaje y es enfocarse en las soluciones. O sea, si alguien comete un error, por ejemplo, el típico de que boté un vaso con agua, me estaba sirviendo y se cayó. No es, ay, ¿por qué lo botaste? ¿No te fijaste? Eres tan descuidado, sino que más bien se cayó el vaso o botaste el vaso porque el vaso no se cayó solo. Pero no es tampoco negar la realidad, pero es involucrar a la otra persona en qué podemos hacer para que la próxima vez no botes el vaso. Necesitas ayuda, puedes pedir ayuda. También, ¿qué podemos hacer para limpiar? Entonces el niño viene y dice, bueno, puedo buscar servilleta o puedo buscar un trapo. Entonces no es enfocarse como que en lo que el niño hizo mal, sino es una oportunidad de aprender Ujú. si necesita ayuda, si necesita usar las dos manos o y buscar soluciones de lo que ocurrió, pues. Entonces, básicamente esos son los principios Interesante. que quería comentar. Amiga Cristina, ahora, en términos ya más aplicativos y prácticos, ya, la operatividad de esos principios. Esto se trabaja directamente con los padres, con los adolescentes, con los niños. El foco de atención, supongo yo, o no es así, son los educadores, los padres en todo caso, o cómo es, a quién va dirigido en su sentido estratégico. Bueno, mira, la disciplina positiva se comenzó sí para la crianza, se hicieron grupos con familias, también luego se empezó a involucrar el colegio, porque es verdad, los niños Mm. pasan gran parte de su día dentro de los centros educativos. Entonces, realmente la disciplina positiva va dirigida a familias como a los padres de familia, también a los profesores, maestros y también ahora se está utilizando en las organizaciones, lo cual me parece Ah, increíble. mira, qué interesante. Sí, entonces, como quien dice, la formación va dirigida a los adultos, sin embargo, pues ya la aplicación de las herramientas no solo está hacia los niños, sino también a los adolescentes, a también dentro de relaciones laborales también se puede aplicar. Y me encanta que también se han hecho en poblaciones, por ejemplo, neurodivergentes, que tienen trastorno del espectro autista también se ha utilizado y se ha visto que hay una mejoría en cuanto, por ejemplo, al manejo de las habilidades sociales, de el lenguaje también, de cómo se comunica. Mire, en mi caso, como psicoanalista tal vez no tengo mucho que contar, porque no tengo esa función de orientador familiar, pero sí en el ámbito social comunitario, cuando trabajo con familias muy vulnerables, de escasos recursos o familias muy pobres, para hacerlo más claro, el tema es recurrente, ¿no? Y te ponen una valla tan alta. Son niños criados por apoderados, parejas separadas, que trabajan todo el día. La abuela, la tía, la hermana, parentalizados. Claro, Un margen de tiempo pasa en el colegio y otro margen en la casa sin mayor control, con personas que no tienen vínculo directo. Y eso es el común denominador. Estoy hablando de una población circunscrita, no digo que todos los personas tenemos esa realidad familiar. Y sí, sí. ahí mi pregunta era, antes de pasar a las herramientas, es,
cuáles son las limitaciones, porque mira el escenario complicado que te pongo a propósito, ¿no? Porque a eso dice, bueno, bajo esas condiciones, ¿qué se Sí. puede hacer? No es la familia que va a su Charlie y quiere mejorar a su familia. Bueno, fuera, ese es el campo ideal, ¿no? La fotografía ideal, pero en donde nos movemos los psicólogos muchas veces es muy agreste, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, en general las limitaciones, como comentabas, dependen mucho del contexto en el que se esté trabajando. Y por eso es que la disciplina positiva realmente no es que es como la solución mágica a todos los Mm. problemas de crianza o a todos los Así problemas es. relacionales. Sin embargo, sí es importante mencionar que en los lugares donde se ha aplicado, por ejemplo, en lugares de vulnerabilidad social, es como empezar de lo más básico, no plantear estas, por ejemplo, todo esto, los principios que yo mencioné, no ejercerlos todos o querer imponerlos todos de una vez, sino más bien como empezar de a poquito, a poquito a poquito, y pues claramente es trabajar con otros profesionales, eh, por ejemplo, con los trabajadores sociales, que necesitan pues si no tenemos comida o no tenemos o estamos en un ambiente de violencia, ya Ujú. hablando más de, por ejemplo, barrios peligrosos, es pues claramente enseñar y buscar soluciones de estas otras cosas para entonces poder implementar la disciplina positiva, porque es verdad, hay ambientes donde es básicamente eh, muy difícil el poder decirle al papá, no, mire, no le pegue a su hijo porque entonces él va a experimentar tal y tal cosa, pero el papá está pensando en que necesita que el hijo coma porque si no, no tiene para otro día de comida, por ejemplo. Entonces, es más que todo trabajar en conjunto con otros profesionales para que Claro. puedan aplicarse estas herramientas. Cristina, yo tampoco tengo una respuesta consistente, pero la pobreza, la precariedad, pues nos pone en retos mayores, como decimos. Por Bueno, supuesto que sí. pasando ahora sí la parte metodológica, lo que quiere escuchar la gente. ¿Cuáles son las herramientas, digamos, en qué caso se podría hacer, digamos, potente con el uso de esas estrategias? Amiga Cristina. Sí, sí, claro. Bueno, creo que una de las herramientas que a mí más me gusta y que he visto que funciona muchísimo es, por ejemplo, las juntas familiares o juntas escolares. Se hacen estas reuniones, literalmente como juntas así de organización, Ujú. con toda la familia y se expresa, por ejemplo, un caso específico y se lleva no desde una posición, por ejemplo, si yo me reúno con los padres de familia, no desde una posición de que yo sé y ustedes no, sino más bien yo solamente aportar ciertas herramientas, aportar ciertas, como que ser el ojo externo dentro de el sistema familiar para ir haciendo señalamientos de, ah, podríamos utilizar esto, podríamos utilizar lo otro. También es importante el manejo de las emociones, que creo que es algo que es vital para el desarrollo óptimo de los niños y de todos. Em, Siempre hay que hacer conexión antes de corrección. Y esto es difícil, es muy difícil, porque en el Mm. momento que el niño está gritando y pegando y que A ver, está... conéctate. Sí, 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 exacto. Entonces, el adulto necesita estar en calma para poder conectarse y entender que ese niño en ese momento está secuestrado por su amígdala, esta parte del cerebro súper emocional, y que en ese momento no va a poder entender, no va a poder regularse por sí solo, entonces necesita un acompañamiento. Em, entonces voy a poner un ejemplo. Muchas veces los niños se molestan porque un niño le quitó el juguete. Entonces empieza a pegar, empieza a tirar cosas, se molesta, llora, grita, patalea. Y lo que podemos hacer es, hay como dos escenarios. Uno es acercarse y contener. Te puedo dar un abrazo. Es que te veo triste, te veo enojado. Y hay veces en que los niños te dicen, sí, puedes darme un abrazo y uno los abraza y se calman. Pero hay otros momentos donde te dicen, no, no quiero, no quiero, no quiero, no quieren nada.
Y ahí tenemos que entender que el niño está sobreestimulado, está recargado de esta emoción y nosotros necesitamos alejarnos. Entonces es muy difícil porque uno quiere solucionar el problema de una vez o calmar al niño de una vez, pero Mm, al final tenemos que estar conscientes que el llanto del niño nos está molestando es a nosotros. Entonces, poder nosotros también respirar, manejar nuestras emociones y entonces abordar al niño cuando ya esté un poco más calmado y entonces aplicar estas herramientas de vi que estabas enojado, ¿qué fue lo que te enojó? Y a veces los niños ni siquiera saben qué les pasa. Entonces, es así es. nosotros como espejo del niño, que somos adultos ya con otras herramientas, explicarle incluso a veces al niño qué fue lo que sucedió. Es que te enojaste porque te quitaron el juguete que estabas usando. Y muchas veces el poner en palabras eso que el niño no logra comunicar, los calma. Entonces son como estas herramientas que podemos ir aplicando y siempre es eso, conectar antes de corregir, porque si el niño pegó, de nada sirve que le diga yo en ese momento que está alterado, es que no tenías que pegarle porque no sé qué, el niño no va a conectar con eso. El niño va a conectar con que le quitaron el juguete y que el otro niño tiene el juguete y ya. Entonces, esperar el momento de calma para poder entonces conectar con el niño. Entiendo que estés triste, entiendo que te moleste. A mí también me molesta cuando me quitan algo que yo estoy usando. Eso le funciona muchísimo. El que yo le diga, a mí también me molesta, a mí también me pone triste, los niños hacen clic de una vez. Entonces, sé que no es magia el asunto, pero a veces pareciera. Uno aplica estas cosas Mm. y es como que el niño ya entra en ese estado de calma. Cristian, está muy interesante la entrevista. Y viendo los casos, porque los casos nos enseñan mucho, incluso nos tocan con nuestras propias limitaciones profesionales, que eso es lo importante. Siempre digo esto, los 5 casos famosos de Freud son 5 casos donde hay un fracaso, ¿no? Él no son casos exitosos, Sí. pero los publica porque hay una enseñanza metodológica de la técnica y también un concepto nuevo que aparece a razón de ese impasse. Bueno, entrando en tu caso particular, ¿tienes algún caso ejemplar que tú hayas dicho, esta ha sido, digamos, un antes y un después, una enseñanza crucial en mi formación profesional? Bueno, sí, realmente hay tanto que, más que todo en la práctica de como profesora, o sea, como yo soy teacher de niños de 4 a 5 años y sucede que ellos están como en ese entremedio de ser niños chiquititos que necesitan las cosas ya y están empezando a aprender a poner límites, a quiero hacerlo yo por mí misma y así, entonces me pasó que hay una de mis estudiantes estaba como muy desorganizada. O sea, ella necesitaba correr, saltar, necesitaba todo el tiempo estar en movimiento. También, de cierta manera, en algunas ocasiones faltaba como a las normas de la escuela y también a la integridad de sus compañeritos porque pegaba, escupía y así. Y yo decía, yo trato de aplicar las herramientas de disciplina positiva y no me están funcionando. O sea, ¿será que necesito alguna otra cosa? Y creo que lo importante es saber nuestras limitaciones como profesionales y pedir ayuda cuando es necesario. Entonces, se hizo una junta en el colegio, ella necesitaba terapia ocupacional porque ya no era algo solamente meramente conductual emocional, sino también pues necesitaba regulación a nivel de los sistemas vestibulares, propioceptivos, sistemas auditivos y así. Y es eso lo que se busca, es poder entender cuando la disciplina positiva necesita otras herramientas o otras intervenciones. Y se fueron aplicando intervenciones, herramientas, por ejemplo, que Mm, ya eran más conductuales, que no se aplicó castigos, pero sí, por ejemplo, se iba haciendo un chart del comportamiento del estudiante
como que tal día se portó bien, no sé qué, entonces ella veía que se ponía el circulito verde. Y si hacía una conducta que no era deseada, el circulito rojo. Y no estaba, mira que no estaba conectado con una emoción ni con el bien o mal. O sea, usualmente utilizamos carita feliz, carita triste. Y no es esa la idea, porque entonces el niño conecta su comportamiento con una emoción de felicidad o tristeza. Entonces es Mm. más como simplemente un color que señala que ese comportamiento no es el deseado o no es el que se esperan en la escuela. Y ella se alegraba cuando veía todas los circulitos verdes. Ella era como, ella misma se motivaba a seguir en ese comportamiento, por así decirlo. Y sí también pasó de que al momento que yo lograba conectar con la emoción que ella tenía en ese momento, que yo ni sabía que era por ahí, había veces que ella simplemente llegaba y era como el peor día. Ella llegaba tirando todo, se salía del salón, no prestaba atención, agarraba y pintaba hasta las mesas, etcétera, etcétera. Yo logré acercarme y preguntarle, ¿te sientes bien? Es que te veo que estás como dispersa. Digo, estamos hablando de una niña de 4 años. Entonces, ella se me quedaba viendo y muchas veces me tocó quedarme varios tiempo al lado de ella y simplemente esperando y le decía, yo aquí estoy, cualquier cosa que necesites, aquí estoy. Si necesitas un abrazo, me avisas y me quedaba al lado de ella esperando hasta que en ese momento, ya ella calmada, iba donde mí y me decía, es que estoy triste porque tal cosa. Y no tenía nada que ver con la escuela. Era algo que había pasado en la casa, era que no había podido comer lo que quería comer en la mañana, cosas chiquititas. Y creo que eso es importante también, entender que para nosotros puede ser una tontería el que no haya Ujú. podido comer, no sé, la galleta que ella quería, pero para el niño significa mucho, porque ellos están apenas empezando esta vida y el no comerse la galletita es algo Claro. significativo. Los Entonces, valores sí, sí lo veo. asignados dependen pues de su ciclo vital que a veces uno se olvida, ¿no? La vaca se olvidó cuando Sí, era ternera. Pero así. mira, Cristina, para ir terminando, me has hecho pensar, esto es muy importante, muy importante. Mira que yo entrevisto ya cierta regularidad de profesiones en diversos campos de la psicología y otras áreas de Sí, la claro. salud, y tú has dicho algo muy, muy esencial. O sea, qué importante es para el profesional reconocer sus limitaciones, pero no en la teoría, ¿no? En el quehacer. Tal vez para el que comienza, para la persona joven, no es tan difícil porque está en un proceso. Pero ponte a pensar ya los de mi edad, los maduritos o ya los expertos, los especialistas, ¿qué significa reconocer una limitación? Pues poner al margen tu ego, tu imagen, tu prestigio, y decir, esto, mi enfoque no lo resuelve, o en todo caso no lo está resolviendo. Dos, necesito ayuda de otro profesional o de otro campo interdisciplinario. Así Y yo creo que ahí se peca en los enfoques, lo digo desde el psicoanálisis o tal vez de otros enfoques, que a veces pretendemos, desde nuestra mirada única, resolverlo. Por muy profundo e interesante que sea, siempre hay una limitación así, que puede dar puerta abierta a otro modelo. Eso no quiere decir que uno deje la bandera psicoanalítica, conductual, lo que tú quieras, y se pase a otro enfoque. Simplemente es una cuestión de criterio y, digamos, preocupación por el paciente, no por tu enfoque. así. Bueno, Cristina, tenemos que terminar. La última pregunta. ¿Cuál es el consejo que tú darías? Porque esto está dedicado. Mire, yo he visto gente joven, profesionales jóvenes como usted, y esto está dirigido a la gente joven que se está formando. Justamente para ellos va dedicada esta pregunta. ¿Qué consejo darías a las personas, a los futuros colegas, colegas jóvenes que les podía interesar este tema de la disciplina positiva, del ámbito educativo sobre todo, ¿no? Sí, bueno, mi consejo primordial es que el cambio empieza por nosotros. Es algo muy cliché, pero como yo siempre digo, lo cliché es cliché por algo. Entonces, sí es importante que nosotros como jóvenes que estamos aprendiendo y que incluso las personas adultas que siguen aprendiendo,
es empezar el cambio por nosotros. Aplicar incluso con nosotros mismos estas herramientas me funciona muchísimo porque a veces uno mismo tiene una conversación interna y uno se equivoca y, ay, qué tonta que fui. Y incluso la disciplina positiva me ha ayudado a ser más amable conmigo misma. Cuando me Mm. equivoco, en lugar de qué tonta que fui, es como, ay, sí, es verdad, no me fijé. ¿Qué puedo hacer? Ah, bueno, voy a limpiar o, ah, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Entonces, empezar ese cambio por nosotros mismos y sobre todo los que trabajan con niños y adolescentes, tratar de conectar con esas emociones y tratar de conectar con nosotros mismos pequeños. ¿Qué me gustaba a mí cuando era chiquita? ¿Qué pasaba cuando mi papá me decía que no? ¿Cómo yo me sentía? Y como somos jóvenes, lo tenemos como más fresquito. Entonces, quizás es un poco más fácil y tener en cuenta que el cambio comienza de a poquitos y que es un proceso, no es algo que va a suceder. Empecé a estudiar y me aprendí el libro y lo apliqué y funcionó. No, es un proceso, tiene altas y bajas, tiene echadas para atrás y para adelante, así que tener eso siempre en cuenta y es importante empezar y atreverse. Así que creo que ese serían mis consejos para los que están interesados. Muy bien, gracias Cristina, ha sido una entrevista, no lo digo por educado ni por cordial, lo digo porque te he prestado mucha atención, ha estado muy interesante y creo que esto va a ser parte de la motivación mía de que gente profesional o no se puede interesar por el enfoque que tú estás trabajando. Hoy hablamos de disciplina positiva con Cristina Martínez desde Panamá y bueno, haremos una segunda parte, Dios mediante, y bueno, te Sí, agradezco sí, tu claro. tiempo, tu dedicación y bueno, buen día para todos. Gracias Cristina, te veo pronto. Igualmente, Chao. muchas gracias. Listo, bye bye.